Te queremos agradecer profundamente el participar en el evento y en acompañarnos con la demostración que nos vas a hacer y tu ponencia a continuación. Bueno, Sonia es titulada del grado de Educación Social y es máster en psicopedagogía. Desde el 2018 es personal de investigación en formación en la Universidad de Salamanca y estás en la Facultad de Educación, en el Departamento de Didáctica, Orientación y Métodos de Investigación. Actualmente está desarrollando su doctorado en el programa de doctorado de formación en la Sociedad del Conocimiento. Bueno, su tesis aborda la brecha de género en los ámbitos educativos de ciencias, tecnología, ingenierías y matemáticas. Y dentro de sus líneas de investigación sobre la bueno, se encuentran la perspectiva de género, la metodología cualitativa y colectivos en situación de exclusión social. Y bueno, y al igual que Maricruz, también pertenece al grupo de investigación GRIAL. Pues Sonia, nuevamente bienvenida y te cedo la palabra. Muchas gracias, Lina, por la presentación y muchas gracias a toda la organización de este WebQDA Day. Espero con esta sesión demostrativa, bueno, pues que todos aprendamos un poquito más sobre el manejo de uno de los CACDAs que nos ayudan a hacer análisis de datos cualitativos. Va a ser una sesión sobre todo introductoria, ¿vale? Pensando en aquellas personas que no lo habéis utilizado nunca anteriormente. Y os voy a plantear como tema de cara al proyecto de WebQDA un tema, bueno, pues que todos conocemos. Os voy a enseñar dos ejemplos, el ejemplo de la contaminación y el ejemplo de la alimentación. Y luego pues trabajaremos con la alimentación para que todos sepamos más o menos de lo que hablamos a la hora de establecer categorías. Entonces voy a minimizar esto por aquí y esto lo dejo por aquí abajo y estamos. Bien, como ya hemos hablado desde primera hora de la tarde de en qué camino vamos en la metodología cualitativa y en los modelos mixtos y cuáles son los principales retos que tenemos en estos momentos de cara a los avances en estas metodologías, pues directamente comienza hablando de cuáles son los retos que tienen los programas de análisis de contenido cualitativo en la actualidad. Bueno, como ya todos sabemos los que estamos aquí, cuando trabajamos a nivel cualitativo podemos recoger diferentes tipos de informaciones que están recogidas en distintos formatos, ¿no? Es decir, no solamente recogemos información a través de técnicas como las entrevistas, sino que también podemos tener grupos focales, observación y podemos tener contenido audiovisual o también de audio, simplemente visual, texto, etcétera. Por lo cual, uno de los principales retos que tienen en este sentido los CACDAs, los programas que soportan el análisis de contenido cualitativo, es trabajar con esta diversidad de contenido, esta diversidad de tipos y de formatos en los que se pueden presentar los diferentes datos. Sí que hay que tener en cuenta, y siempre me gusta decirlo al principio, que al final un CACDAS es un soporte que tiene el investigador o la investigadora para llevar a cabo su trabajo y para hacer de forma automatizada todo ese proceso de categorización y de codificación. No obstante, todo ese proceso, si no tiene a un investigador por detrás, no tendría sentido, por lo cual tenemos que tener muy en cuenta cuáles son los objetivos que estamos persiguiendo alcanzar y cuáles son las preguntas de investigación que nos estamos planteando responder. Y en base a eso trabajaremos con los distintos tipos de formatos en los que presentamos los distintos datos. Al mismo tiempo, los CACDAs también deben responder a una gran cantidad de datos, ya no solamente en diferentes y diversos tipos, sino también a nivel cuantitativo de cuánta cantidad tenemos de información. Y también debemos buscar y desarrollar nuevos CACDAs y utilizar los que ya tenemos dentro del margen de la flexibilidad para ejecutar las tareas, ¿no?, que vamos a desempeñar de organización de los datos, extracción de las categorías, realización de la codificación y, por último, extracción de los resultados de los modelos visuales, etcétera, que es en el sentido en el que se plantea la sesión de hoy. Cómo a partir de unos datos organizarlos y cómo el CACDAS nos puede dar esa facilidad a la hora de categorizar, codificar y extraer resultados y modelos. También, y en esto es puntero WebQDA, se debe favorecer el trabajo colaborativo. Muchas veces pasa que cuando trabajamos con diferentes programas, el investigador solamente puede acceder él en ese momento desde su dispositivo a la base de datos, lo cual implica que los distintos investigadores tienen que acceder de manera independiente desde sus dispositivos
en distintas bases de datos. Bueno, pues WebQDA permite que de forma síncrona distintas personas interactúen en el programa trabajando simultáneamente, porque una de las grandes potencialidades de WebQDA es que no necesita una previa instalación, sino que es un programa en línea. Entonces el investigador, el usuario, accede y puede invitar a otros compañeros del grupo de investigación o del grupo con el que está trabajando en ese artículo o en ese trabajo, y pueden ser todos colaboradores o puede haber un colaborador y diferentes invitados, etcétera. Luego veremos también esto, cómo se puede programar dentro de WebQDA. Todo esto debe traducirse en que la curva del aprendizaje, es decir, ese ritmo de aprendizaje para el investigador se vaya disminuyendo de tal manera que, como decíamos al principio de la sesión a las 4 de la tarde, WebQDA es bastante intuitivo y bastante visual, lo cual ayuda mucho a los nuevos utilizadores a utilizar las diferentes posibilidades que oferta. También es importante que los datos que nosotros estamos integrando en ese software puedan extrapolarse y puedan extraerse a modo de resultados. Entonces debemos favorecer el trabajo con distintas modalidades y que sea compatible con distintos tipos de formato, ¿no? Por eso decíamos que no solamente trabajamos con texto, sino que también estamos trabajando pues, con vídeo, con audio o con imágenes. ¿Y en qué ayuda todo esto WebQDA? Bueno, pues primero tenemos que tener en cuenta que cuando vamos a hacer un proceso de análisis cualitativo, lo primero que nos tenemos que plantear son los objetivos y las preguntas de investigación. En base a esos objetivos y en base a esas preguntas de investigación, iremos definiendo cuáles van a ser nuestros participantes deseados y, por tanto, cómo vamos a establecer esa recogida de datos. Es decir, qué técnicas o qué instrumentos vamos a utilizar para recoger esos datos, para acceder a esos participantes que deseamos que participen en nuestro estudio. Una vez que hemos hecho esa recogida de datos a través de entrevistas, a través de grupos focales, de observación o de cualquier otra técnica, deberemos hacer el proceso de reducción de datos, es decir, deberemos establecer un sistema categorial a través de metacategorías y categorías y codificar el contenido, el discurso que nosotros hemos recogido o que hemos analizado en esas categorías. Todo este proceso de reducción, de categorización y codificación, lo que me va a permitir posteriormente es transformar los datos para extraer los resultados, ¿no? Es decir, este sería el proceso que seguimos a la hora de analizar los datos cualitativos. Y WebQDA en estos momentos nos puede dar soporte desde el planteamiento del problema y la revisión de la literatura. Es decir, en cualquier punto de la investigación, desde el momento en que me planteo mis objetivos y mis preguntas de investigación y hago el marco teórico, desde ese momento ya el software nos da asistencia como investigadores para poder extraer resultados y modelos visuales. No obstante, donde nos vamos a centrar hoy en este taller introductorio es desde el punto de la recogida de datos. Es decir, una vez que yo ya tengo los datos, ¿qué puedo hacer con ellos para extraer esos resultados? No obstante, bueno, pues como decimos, ya viene dando potencialidades desde el punto de vista de las revisiones y los diseños metodológicos. Pero hoy hablaremos pues, sobre todo de la recogida de datos, la reducción, el análisis y los resultados. Bien, por lo tanto, ¿cuál va a ser la estructura que vamos a tener dentro de un proyecto en WebQDA? Bueno, pues primero vamos a hablar de las fuentes, que las fuentes pueden ser de carácter interno o de carácter externo, es decir, a nivel interno recojo datos que ya tengo guardados en una carpeta local en mi ordenador, entonces yo ya puedo directamente embeberlo dentro del software, o externo, no lo tengo archivado en una carpeta local y por tanto lo voy a recoger en otro lugar. Por ejemplo, si es una imagen y la tengo en una página gratuita como puede ser Pexels, pues lo metería como una fuente externa. También me sirve como fuente externa pues un podcast, un vídeo de YouTube, un cortometraje que tengo accesible en una página abierta, etcétera. Todo ello, después de establecer nuestras categorías, lo vamos a codificar en ellas y, por último, dentro de WebQDA vamos a hacer la consulta para extraer esos resultados, en este caso del proyecto de análisis cualitativo.
¿Cuáles son las características técnicas de WebQDA? Bueno, así en resumen, para que todos lo podamos entender, WebQDA, insisto, no tiene una previa instalación, sino que trabaja en línea y trabaja con distintos navegadores, lo cual, si una persona utiliza Firefox y otra persona utiliza Chrome, por ejemplo, pues puede utilizar el que habitualmente use en su trabajo para desarrollar ese proyecto en WebQDA. Además, como digo, soporta distintos tipos de fuente, lo cual responde a ese reto que hablábamos de los CACDAs de trabajar con diversidad de formatos y de fuentes. Y os he preparado aquí unas capturas antes de entrar directamente en el programa para que veáis cómo es el entorno y la interfaz del programa, y ya una vez tengamos estas capturas vistas, pasamos a ver cómo sería el planteamiento de un proyecto dentro de WebQDA. Bueno, lo primero, no sé si ya tenéis instalado WebQDA, bueno, instalada la cuenta en WebQDA, si no, bueno, pues a través de este enlace se podría acceder, se podría crear la sesión. Lo primero que vamos a encontrar como cabecera al acceder es la posibilidad de crear un nuevo proyecto. Entonces nos va a pedir un nombre y una descripción. El nombre, bueno, pues siempre el título que le queramos poner, y en la descripción yo siempre recomiendo hacer alusión a cuáles son los objetivos que estamos persiguiendo, cuáles son las preguntas de investigación que estamos pretendiendo responder y cuáles son los participantes que han colaborado en este estudio o a los que hemos observado, ¿de acuerdo? Estos datos sobre todo son importantes porque una vez que ya empiezas a almacenar diferentes proyectos dentro del software, te ayuda rápidamente a clarificar en qué proyecto estás trabajando en ese momento. Cuando entramos en WebQDA, lo primero que vamos a ver es esto, lo he llamado proyecto 1. Vamos a ver un dashboard. En principio, si veis todos los valores a 0, eso significa que todavía no hemos empezado a integrar fuentes ni internas ni externas como hablábamos, no hemos empezado todavía a crear nuestras categorías, nuestros códigos, que veremos luego que hay dos tipos de códigos distintos dentro de WebQDA. Tenemos por un lado los códigos libres y por otro lado los códigos en árbol. Tampoco hemos empezado a establecer clasificaciones ni categorizaciones, por lo cual también tenemos los valores a 0, y no hemos hecho todavía esas consultas respecto a las palabras frecuentes, las búsquedas de texto y las matrices. No obstante, una vez que ya empezamos a cargar toda esta información en el proyecto, porque este dashboard nos aparece por cada uno de los proyectos, estos valores a 0 comienzan a cambiar y empieza a cuantificar toda esa información que ya vamos teniendo. Estos desplegables, que como veis son muy intuitivos, fuentes, codificación, consulta, gestión, son 4 paneles principales, se despliegan, ¿vale? Y a esto es a lo que le vamos a llamar el panel de estructura. Bien, como decíamos, podemos invitar a otras personas a participar en nuestros proyectos, de tal manera que dos personas distintas pueden trabajar simultáneamente o en tiempos asíncronos en ese proyecto y cargar información. Veremos luego dónde se hace a través del departamento de gestión, invitando a otra persona que lo podemos invitar como colaborador o como invitado. Aquí tendríamos el panel de fuentes internas, que cuando vamos cargando veríamos una imagen similar a esta. Lo mismo con las fuentes externas, es decir, todas aquellas que no tenemos almacenadas en la carpeta local de nuestro ordenador. Los códigos que veremos ahora, que pueden ser tanto libres como en árbol. Libres, para que lo entendamos, son aquellos que son independientes entre sí, por lo tanto no necesitan ser entrelazados, mientras que los que son en árbol son todos aquellos que se concatenan, es decir, de la metacategoría va a salir la categoría y hay una relación de dependencia entre ellas a nivel de codificación. ¿Cuáles son algunos de los modelos visuales que podemos exportar? Pues podemos exportar el árbol de códigos en dos opciones distintas. Por un lado, como vemos aquí a la izquierda, que es literalmente el árbol, ¿no? Nos va a salir tan amplio como categorías hayamos integrado, es decir, códigos que hayamos integrado dentro del programa. Y según el nivel de categoría que hayamos integrado, pues podemos ver primeros niveles, segundos niveles, etcétera. Y luego también lo podemos descargar a modo de mapa de densidad, que en este caso estaríamos hablando de un modelo visual dinámico. Luego lo veremos dentro del programa. En esta imagen no lo podemos ver porque está en formato PNG, pero dentro del programa, si voy clicando sobre cada uno de estos sectores, me va a dar información primero de cómo se llama esa categoría, cuántas referencias tiene esa categoría y a cuánta parte del discurso corresponde ese porcentaje codificado. ¿De
¿de acuerdo? Al mismo tiempo, si yo voy clicando sobre cada uno de estos sectores, el mapa de densidad se va a ir abriendo y cerrando, de tal manera que me va estableciendo las distintas categorías que yo puedo ir viendo. También podríamos diseñar una nube de palabras. Nos va a dar un listado de las palabras más frecuentes de acuerdo con aquello que nosotros le estemos solicitando. Que le solicitamos bien, por un lado, cuántas palabras queremos, cuántos caracteres mínimo tienen que tener esas palabras que estamos buscando y en qué parte de toda esa documentación que vamos a integrar en el software, en qué parte exactamente vamos a buscar, si en todo o en parcialmente en alguna de ellas. Cuando nos sale el listado, vamos a ver que algunas de estas palabras, algunos de estos términos son términos vacíos, por lo cual podríamos clicar sobre estos cuadros azules y si no queremos que aparezcan en nuestras nubes de palabras. Y a su vez, si clicáramos sobre cada una de estas palabras, en el margen de la derecha veríamos cuál es el contenido al que hace alusión. Y por último os he puesto un modelo visual sobre la búsqueda de texto. En este caso he buscado el término alimento, entonces me dice que aparece 35 veces y que me aparece en un único documento que sería este que se denomina de esta manera. ¿Vale? Os he puesto este enlace, también que este enlace es este de aquí, es una publicación que hicimos dentro del tablón de WebQDA sobre 6 formas para representar gráficamente los resultados con WebQDA. Hacemos alusión especialmente a los modelos visuales, es decir, cómo operativizar los resultados que hemos obtenido de manera gráfica para exponerlo en nuestros trabajos, en nuestros artículos, conferencias, etcétera, y es bastante similar a lo que os acabo de contar. Entonces, bueno, pues si alguien tiene interés en concreto sobre de qué manera podemos hacer visual nuestros resultados, pues podéis acceder a esta publicación que tenéis dentro de la página de WebQDA. Y ahora ya sí, voy a WebQDA y empiezo con la sesión demostrativa. Cualquier duda pues la podéis ir escribiendo en el chat y después las vamos viendo. Vale, pues vamos a ver. Vale, lo primero, cuando entramos, puede ser que nos aparezca en portugués. Entonces, bueno, aquí veis que ya tengo muchos proyectos creados. A vosotros, si es la primera vez que accedéis, pues os aparecerá el cuadro en blanco. Vamos a este símbolo de aquí y aquí podemos cambiar el idioma. Pues si nos aparece, por ejemplo, en portugués, pues lo podemos pasar al español o al idioma que deseemos. Bien, y una vez que ya estamos aquí, os voy a enseñar internamente 2 proyectos distintos. Como os digo, las temáticas, he cogido temáticas centrales que cualquier persona de las que estamos presentes podemos comprender. Uno es la contaminación y otro es la alimentación. Quiero que veáis qué es lo que se puede hacer en cada una de ellas y después pasaremos a crear uno nosotros. Entonces, cuando accedo a WebQDA, a este proyecto en concreto, vemos en el dashboard que estos valores 0 ya no son 0, sino que tenemos 10 fuentes internas cargadas, 4 fuentes externas cargadas, 215 notas y así sucesivamente, ¿no? Hemos hecho 3 búsquedas de palabras más frecuentes, 5 búsquedas de texto, 4 matrices y esto que vemos aquí es nuestro mapa conceptual, nuestro mapa de categorías en formato árbol de códigos, ¿vale? Que podemos abrir y desplegar y si me posiciono sobre cada uno de ellos, me sale cuántas son las referencias que tiene cada una de esas categorías. Bien, si voy a las fuentes internas, me van a aparecer todos los documentos que yo he cargado desde alguna de las carpetas locales de mi ordenador. En este caso tenemos un documento Excel, también tenemos una imagen, tenemos diferentes PDFs, tenemos más imágenes, ¿vale? Es decir, podemos cargar pues, cualquier tipo de contenido siempre y cuando esté alojado en una de nuestras carpetas. Si no lo tenemos alojado, lo podemos captar directamente desde Internet a través de esta opción de enlace, ¿vale? Donde podremos cargar imagen, vídeo, audio y en este caso, como podéis ver, pues tenemos ya cargadas 2 imágenes y 2 vídeos, ¿vale? Esa sería la diferencia entre una fuente interna y una fuente externa. Posteriormente, si voy a codificación, en códigos libres me parece que no vamos a tener ninguno, pero bueno, sería simple, tendríamos que darle a código, como veremos en unos minutos, que vamos a hacerlo de manera práctica.
Y si vamos a los códigos en árbol, aquí es donde nos aparecen todos los códigos. Evidentemente, según cuál sea la distribución de las categorías, pues algunas van a ser metacategorías, categorías, subcategorías, y todo esto visualmente lo podemos presentar pues a partir de ese árbol, o también lo podemos presentar a partir de un mapa de densidad. Y este es el mapa de densidad donde me quiero detener un poco más, porque como os decía, es un gráfico dinámico, por lo tanto, si yo por ejemplo accedo aquí, se va desplegando, de tal manera que voy eligiendo sobre cuál de las categorías quiero ir centrándome, ¿de acuerdo? Además de todo esto, cuando yo lo tengo posicionado en el punto en el que quiera, si accedo a cada uno de los sectores, me dice primero cómo se llama esa categoría, cuántas referencias tiene codificadas esa categoría en concreto y cuánto es el porcentaje al que corresponde. ¿Vale? Bien. Y a nivel de consulta, podríamos también hacer esa búsqueda de términos más frecuentes, que nos saldría un modelo visual similar a este. Y si yo, por ejemplo, esto lo vamos a hacer posteriormente en unos minutos, cuando me carga aquí el listado de palabras más frecuentes, al yo ingresarle cuántos términos quiero, de cuántos caracteres mínimo quiero, puedo ir descartando aquellos que para mí son términos vacíos. Por ejemplo, que los, las, etcétera, de tal manera que me voy a quedar simplemente con aquellos términos que para mí realmente tienen algún tipo de significado y de valor de cara a la investigación. Me dice también cuál ha sido la frecuencia de repetición en la que se produce dentro del contenido cargado ese término, ¿vale? Y me los va a ordenar, evidentemente, por los números superiores de frecuencia y también por los caracteres. Además de podérmelo exportar en modelo visual en modo nube, como os he presentado en esta imagen, también podría descargarlo en PDF o en Excel, por si yo desde Excel quiero editar la tabla o quiero generar otro tipo de gráfico, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos distintos formatos de exportación. También podemos hacer búsqueda de texto. Entonces, yo puedo, en este caso, pues hemos buscado agua, contaminación, tierra, ambiental. Y lo que hago es que, lo que hace Wikipedia en este caso es que va a mirar cuántas veces se ha repetido ese término, qué es lo que se ha dicho exactamente sobre ese término y en qué fuente en concreto se ha repetido ese término. ¿Vale? Si solamente se ha repetido en un tipo de archivo o en diferentes archivos, en diferentes imágenes, etcétera, porque como vamos a ver, no solamente vamos a codificar el texto, sino también podemos hacer codificaciones en imágenes y en vídeo. Y también, por último, si tuviéramos descriptores integrados, podríamos aplicar búsqueda de matrices. Bien, pasando al siguiente ejemplo que os he preparado, antes de entrar con la demostración, veríamos lo mismo. Vemos el dashboard con las cifras modificadas de tal manera que hay ciertos valores que están en cero, otros que no están en cero. En fuentes internas vemos, en este caso, que tenemos 3 documentos escritos integrados y en fuentes externas vemos que tenemos diferentes fotos y diferentes vídeos. Lo podemos ver en este símbolo que tenemos aquí a la izquierda. En los formatos vídeo aparece una cámara, en los formatos imágenes aparece un símbolo diferente. En codificación, si vamos a los códigos en árbol, pues vemos también todas las posibles categorías que tenemos en este caso, ¿no? Por ejemplo, pues aquí he hecho categorías en base a, bueno, alimentación y nutrición, qué es la alimentación y qué clasificación tenemos, cuáles son los nutrientes y qué tipo de nutrientes y clasificación de estos estaríamos abordando, en qué manera se presentan los diferentes alimentos y qué problemas de salud se pueden derivar a causa de una alimentación no saludable. Esto lo podemos aplicar a cualquiera de los trabajos en los que estéis vosotros actualmente, porque entiendo que sois personas de distintas ramas de conocimiento. A lo mejor tenemos a gente de ciencias sociales y de educación, pero también puede que tengamos a gente de ciencias puras o de otras carreras más técnicas, personas de humanidades, de sanidad, etcétera. Entonces, la idea sería, una vez que yo ya tengo, en primer lugar, todo mi contenido almacenado a nivel interno y a nivel externo, como vamos a ver ahora, la importación, tengo que establecer
mis categorías. ¿Cómo establezco yo mis categorías? Buscando aquellos conceptos clave en torno a los cuales puedo agrupar el conocimiento. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vamos a trabajar posteriormente en las categorías, en los códigos en árbol, para poder ejercer esa codificación y esa exportación de modelos visuales. Lo mismo, en términos más frecuentes, pues podríamos hacer una búsqueda de palabras donde, como hemos visto en el ejemplo anterior, nos va a salir todos los términos en listado ordenados por las frecuencias superiores de repetición y también nos va a aparecer en el margen de la derecha cuál es el número de caracteres que tiene cada término y voy a poder ir seleccionando. Búsqueda de texto y en gestión vamos a ver cómo habría que hacer en el caso de que en una investigación estemos trabajando más de una persona y nos interese en este caso compartir ese proyecto. Tendríamos que ir, voy a guardar esto, tendríamos que ir aquí dentro de gestión a usuarios. ¿Vale? Nos va a salir en este caso quién es la persona gestora, en este caso soy yo. Le daríamos a la opción de invitar, ponemos su correo electrónico y invitado o colaborador. ¿Vale? Le va a llegar una notificación a esa persona. Si accede, pues ya tendría acceso a este proyecto y cuando esa persona acceda desde su cuenta a WebQDA, va a ver aquí en el panel principal ese proyecto al que va a poder acceder y va a poder editar, al igual que estamos haciendo nosotros. ¿De acuerdo? Bien, pues todo esto ahora vamos a ver cómo empezaríamos. Ya una vez que hemos visto a nivel introductorio cuáles son los primeros pasos que nos puede dar este software, ¿qué es por dónde es que tenemos que empezar? Bueno, le daríamos a nuevo proyecto, le podríamos poner el título que queramos, yo le voy a poner proyecto 2, habría que definir, o bueno, no es necesario explícitamente hacerlo, pero yo lo recomiendo, cuáles son los objetivos que nos hemos marcado, cuáles son las preguntas de investigación que nos hemos marcado también responder y cuáles han sido nuestros participantes y toda aquella información que consideréis necesaria e interesante de cara a organizar este proyecto. Nos va a aparecer al final de todos los proyectos que tenemos, por lo tanto accedemos a ese proyecto y en este momento tenemos el panel a cero, ¿vale? Tenemos el dashboard a cero. ¿Por dónde es que tenemos que empezar? Por las fuentes. Vamos a empezar a cargar toda nuestra información. Por lo tanto, si yo quiero buscar algo en fuentes internas, ya sé que tiene que ser algo que tengo que tener alojado en una carpeta local de mi ordenador y puedo cargar una carpeta entera o puedo cargar los documentos de manera única, es decir, individualmente. Si vamos a fuentes, podemos cargar el texto directamente, es decir, es como si yo me fuera, por ejemplo, a cualquier base de datos y cojo un abstract de un artículo o cojo el documento de un PDF, pero en un copia y pega y lo subo directamente a este nuevo texto, ¿vale? Entonces yo le pondría un título y le pondría un cuerpo, pero vamos a aprender a cargar archivos. Tendríamos que ir a subir archivos, seleccionamos desde la carpeta esto normal donde lo tengamos. En este caso voy a coger este y este, que son los que menos pesaban. Tened en cuenta, bueno, que si estamos metiendo mucha cantidad de datos en un momento o estamos poniendo pocos documentos, pero de mucho peso, puede tardar la tarea. Por lo tanto, no os asustéis en ese sentido, ¿de acuerdo? Una vez que ya tengamos, por ejemplo, estos son PDFs, son 3 PDFs, vamos a ver cómo lo haríamos si tuviéramos vídeos o si lo que tenemos son imágenes, ¿vale? Vale. Vamos a ver si nos repetimos la acción y cargamos solamente un archivo. Dadme un momento.
Voy a acceder de nuevo, por si acaso. Hemos dicho proyecto 2. Mira, ya nos lo ha cargado aquí. Tenemos los 3 documentos cargados. Perfecto. Iríamos entonces ahora, bueno, en fuentes internas, insisto, cualquier documento que tengáis, iríamos desde subir archivos. Si lo que tenemos, ojo, es un Excel, el Excel le vamos a marcar, en vez de aquí en fuente, aquí. ¿Veis? Seleccionar archivo XLS o XLSX, ¿no? Entonces accederíamos, seleccionamos, en este caso no veis nada porque no tengo ningún Excel cargado, y nos va a pedir que le demos el número de columnas y de filas que tiene, le damos a aceptar y se va a subir también. Por lo tanto, en esta opción de fuente vamos a subir pues imágenes, vídeos, textos que tengamos en carpetas locales de nuestro dispositivo, y en esta otra opción vamos a subir esos Excel. ¿Que tenemos una carpeta entera que queremos integrar? Perfecto, vamos directamente a la carpeta. Cuidado, tengamos en cuenta lo que digo, que si es mucha información puede tardar la gestión, como en cualquier otro programa, quiero decir, eso es normal. Si vamos a externas, podemos cargar desde el enlace, es decir, simplemente cogiendo el URL, el link, imágenes, vídeos o audios. Por lo tanto, vamos primero con vídeo. Lo único que tenéis que tener cuidado es, bueno, pues darle al enlace, darle al clic al enlace que corresponde. Veo que estáis escribiendo por aquí, luego me vais diciendo cualquier duda. Imaginémonos que lo que quiero subir es este vídeo, pues simplemente cojo este enlace, pienso qué título le voy a querer poner, plato saludable, ¿no? Como viene aquí, digo plato saludable. Y la dirección que yo tengo. Ok. Tengo otro, pues le cojo también y en este caso le vamos a llamar mitos y realidades. Pues enlace, vídeo, mitos y realidades. Y ok. Cambia la cosa cuando lo que tengo es a lo mejor una imagen. Por ejemplo, yo he cogido imágenes de la página Pexels porque son imágenes que tienen licencias de Creative Commons, alguna de ellas accesibles. Entonces, sobre todo, bueno, pues para los trabajos de los alumnos y demás, cuando van a coger imágenes, es una de las páginas que les recomiendo. Imaginémonos que yo tengo esta foto o cualquiera de las demás fotos y no quiero, por ejemplo, Pexels, y no quiero guardar en mi dispositivo. Pues simplemente con que yo le diga, en este caso, si no me equivoco, puse comida, con que yo le dé a la opción botón derecho, copiar dirección de imagen, es importante que le demos a copiar dirección de imagen. No hay que darle ni a copiar imagen, ni a copiar dirección de enlaces, sino copiar dirección de imagen, dándole ahí y poniéndole cualquier título que se corresponda, en este caso ensalada, por ejemplo, lo guardo y ahí estaría, ¿vale? Entonces aquí tenemos nuestra imagen y nuestros 2 vídeos. Lo mismo sería si yo tengo un audio. Imaginémonos que tenemos el enlace de un podcast o que tenemos en una carpeta Drive un podcast o cualquier tipo de audio, ¿vale? También se podría hacer de esta manera, establecemos un título y un enlace de acceso. De tal manera que si yo ahora quiero acceder a la imagen, simplemente con yo clicar dentro ya la voy a tener aquí. Bien, y ahora vamos a hacer ese sistema de categorías. ¿Que dónde tendríamos que ir al sistema de categorías? Pues saldríamos de fuentes e iríamos a codificación. Voy a ir a los códigos en árbol porque son aquellos que se van entrelazando entre sí. Entonces, de los 2 tipos de códigos que tenemos son los más complejos porque son los que se entrelazan. Tendríamos que poner una metacategoría principal, ¿no? Es decir, aquel término, aquel concepto en torno al que vamos a estar trabajando. En este caso podría ser alimentación y nutrición. Y si yo, por ejemplo, quiero meter otra categoría, quiero embeber otra categoría dentro de esta, lo que tengo que hacer es seleccionarla, es decir, me posiciono dentro de ella y le doy de nuevo a código. Y en este caso le digo alimentación. Y ya se van encadenando. Si a su vez yo quiero otra dentro de alimentación, también me voy a posicionar dentro de ella y en este caso diría, por ejemplo, clasificación. Insisto, esto pensad,
que si tenéis unos objetivos, unas preguntas de investigación, habéis recogido datos de unos participantes o habéis hecho observación y tenéis ya el contenido escrito o grabado o fotografiado, la idea es extraer esos conceptos principales, esas categorías principales, que serían estas, ¿no? Es decir, en este caso estamos hablando de alimentación, pero en vuestros casos de la investigación serán otros términos y tendréis que ver qué categorías van dentro de las otras. Así sucesivamente. Si lo que quiero, por ejemplo, es una que esté al mismo nivel que alimentos, por ejemplo, es decir, en vez de aquí, aquí, pues me pongo en esta. Y entonces diría, por ejemplo, nutrición. Y ya me pongo al mismo nivel. De tal manera que yo tengo que clicar sobre la que quiero que se vaya encadenando. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente hasta formar estos árboles que hemos visto antes. ¿Vale? Estos árboles se generan de esta manera y el resultado que nos extrae es este. Lo que pasa es que cuantas más categorías, perdonad, cuantas más categorías, más amplio es ese árbol de códigos que estamos integrando en el programa. ¿Qué hacemos una vez que nosotros ya tenemos estos códigos, como se llama aquí, códigos en árbol, o ya tenemos esas categorías diseñadas? Pues tenemos que hacer el proceso de codificación. Es decir, tenemos que asociar el contenido a nuestras categorías. ¿Cómo lo hacemos? Pues volvemos a fuentes. Entonces, yo tendría que ir abriendo, por ejemplo, el documento que he cargado. Y lo que voy a ir haciendo es una lectura. Por ejemplo, aquí no he puesto una categoría que sea problemas de salud. La voy a poner problemas de salud. Y dentro de problemas de salud, por ejemplo, vamos a poner colesterol. Vale. Pues cuando yo vuelvo a fuentes internas y abro mi documento, lo que voy a ir haciendo es ir leyendo ese contenido. Y voy codificando, es decir, se me va a desplegar, selecciono, en este caso lo estoy haciendo de manera aleatoria, pero bueno, tendría que leerme el documento entero, veo qué contenido corresponde a esa categoría y ya después de haberlo seleccionado, voy a esa categoría en concreto, la marco y le digo codificar. ¿De acuerdo? Entonces selecciono, en este caso otro ejemplo, pues le pondría, por ejemplo, en problemas de salud. ¿Se puede codificar en más de una categoría? Sí. ¿Vale? Si el investigador no tiene ningún inconveniente y considera necesario hacerlo porque el mismo contenido se corresponde con dos categorías, bien, se puede. Lo ideal es ir codificando sobre las subcategorías y las categorías, ¿de acuerdo? Porque se supone que la metacategoría alberga todas las demás, lo que pasa es que también la metacategoría puede tener sus propias codificaciones. A su vez, no solamente podemos codificar, que esto desde luego hay que hacerlo para poder hacer el posterior análisis de datos cualitativos, si no, no vamos a poder, sino que también podemos hacer comentarios, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, una vez que ya he hecho esta codificación, le he dado aquí a comentar, me sale el texto que yo he marcado y le pongo el comentario que quiera. De tal manera que yo después, cuando le voy a dar a este botón aquí de mostrar comentarios, me dice qué comentario he hecho. Y alguien me dirá, y Sonia, ¿qué comentarios tenemos que hacer? Aquellos que vosotros como investigadores consideréis necesarios respecto a ese contenido en concreto. Es decir, lo que consideréis preciso para vuestra investigación. Además de todo esto, si vamos a fuentes externas, también podemos hacer esa codificación de imágenes y de vídeos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues, por ejemplo, voy a abrir un vídeo, este mismo. Al clicar me sale y le voy a tener que dar al botón de editar. Estoy en fuentes externas. Le inicio, voy a silenciar, le inicio y entonces tenemos aquí estas dos flechas, estas que están aquí a la izquierda, ¿no? Entonces el vídeo pues va hablando y en el momento en el que yo quiero que empiece la marca temporal de esa codificación que voy a hacer de ese contenido, doy a la flecha. El vídeo sigue hablando. Y a lo mejor yo quiero que el vídeo me hable hasta aquí. Vale, pues aquí paro. Me establece una marca temporal y escribo lo que quiera.
En este caso voy a poner comentario 2, pero podría poner lo que quisiera. ¿De acuerdo? Entonces yo luego puedo seguir, puedo parar, puedo establecer más comentarios, me vuelvo a abrir otra marca temporal, vuelvo a darle al play, me cierra y me abre otro. Diréis, bueno, ¿esto es una transcripción literal? No, una transcripción literal no te hace. A día de hoy, por lo que tengo entendido, llegará. A día de hoy, en estos momentos, no. Pero sí podemos hacer nuestras propias interpretaciones de eso que estamos viendo o podemos ir tomando notas de todo aquello que realmente nos interesa. Entonces le daríamos a guardar y una vez que ya hemos guardado, esos comentarios que nos van a salir, también los puedo seleccionar y los puedo codificar. Selecciono y codifico. ¿Vale? Como podéis ver, es muy intuitivo el proceso. Y lo mismo puedo hacer si lo que tengo no es un vídeo y tengo una imagen. En este caso lo que me va a coger son porciones de esa imagen. Le vuelvo a dar a editar, entonces fuente externa. Accedo a la imagen. Editar. Y lo que hago, veis que de repente me sale un cursor con forma de X, ¿no? Lo que me quiere decir es selecciona una porción de esa imagen. Entonces, selecciono a lo mejor esto en concreto. Creo que ahora nos tocaba el comentario 4. Pero también puedo seleccionar esto otro, comentario 5. Y vamos comentando lo que nosotros estamos viendo. La idea sobre todo en las imágenes es, si por ejemplo estamos hablando de valores o estamos hablando de emociones o estamos hablando de salud o de cualquier otro tema, ¿no? Pero ¿qué es lo que estamos viendo en esa fracción, en ese espacio pixelado de nuestra imagen? A ver, en este caso, pues es un plato de comida, pero imaginémonos la interacción que hay entre niños en el aula, que vemos que hay una persona que es líder y en torno a esa persona se agrupan otros niños y al mismo tiempo, alejado, tenemos otro niño u otra niña. Pues ahí tenemos a nivel de sociograma mucha información, ¿no? Yo que vengo del área de educación, pues ese sería un ejemplo. Si viniéramos del área de sanidad o cualquier otro área, pues podríamos poner otros ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Una vez que ya hemos hecho nuestros comentarios, lo mismo. Guardamos. Y podemos seleccionar esos comentarios y volvemos a codificar. E insisto, si lo que nos interesa también es comentar, pues podríamos darle a la opción de comentar y ponemos el comentario que nosotros consideremos necesario, ¿vale? Bueno, una vez que ya hemos cargado nuestras fuentes internas, nuestras fuentes externas, ya hemos establecido cuáles son nuestros códigos de árbol, incluso si queremos ya hemos podido descargarlos. Vemos nuestro mapa de densidad, vemos que si accedo a mi sector veo cómo se llama esa categoría, cuántas referencias tiene, a qué porcentaje se corresponde. Puedo ir desplegándolas entre ellas. Una vez que ya he llegado hasta aquí, ¿vale? De momento tenemos un único modelo, bueno, datos expuestos en dos modelos visuales, ¿no? Por un lado tenemos el árbol y por otro lado el mapa de densidad. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues podemos ir a la opción de consulta y vamos a establecer consultas en WebQDA. Fundamentalmente, ¿qué consultas se hacen? Pues cuáles son las palabras más frecuentes, que lo que hace es que calcula las frecuencias de repetición, como hemos visto. También podemos hacer búsquedas de texto, que nos va a buscar las repeticiones, cuál es el contenido exacto sobre ese término y en qué fuentes en concreto se presenta ese término. Y si también tuviéramos descriptores, podríamos crear matrices. Por ejemplo, si cargásemos un archivo Excel con indicadores y demás, pues podríamos crearlo. Entonces vamos a ver las palabras más frecuentes y al acceder, voy a repetir este paso, consulta palabras más frecuentes y al acceder aquí en más palabra, ¿qué es lo que tenemos? Por un lado nos dice cantidad, pues depende que sea, por ejemplo, 80 palabras. Tamaño mínimo, pues 4, por ejemplo. ¿Y dónde lo queremos buscar? Pues mira, quiero que me lo busques en mis fuentes internas, porque es donde tengo texto en este caso, porque en las fotos y en el vídeo lo único que he puesto es la palabra comentario, por lo tanto ahí no tendría sentido. Si por ejemplo en el vídeo o en la imagen he hecho comentarios más exhaustivos y más profundos, sí. En este caso, como solamente he puesto la palabra comentario y un número, pues no. Y le digo guardar.
Entonces, yo siempre lo llamo el número de palabras que pido por el número de caracteres. Así yo cuando luego voy a ver la 9 palabras sé cuántas palabras tengo y de cuántas letras mínimo lo he solicitado. Aquí me va a generar mi listado de términos, de esos 80 términos de al menos 4 palabras más repetidos, y una vez que ya tenga ese listado voy a poder seleccionar cuáles son los términos vacíos o los términos útiles que yo deseo. Al acceder sobre cada uno de ellos, recordad que podemos acceder a cuál es el contenido, ¿no? Entonces, bueno, pues voy descartando, por ejemplo, también aquellos términos que no me dicen nada. Una vez que yo ya hubiera descartado todos, pues hacemos lo que os he dicho antes. Podemos descargar directamente la nube de palabras, que sería este primer símbolo que tenemos al margen de la izquierda. También podemos descargarlo en formato PDF y también lo podemos descargar en formato Excel si lo que queremos es crear nuestras propias tablas, nuestros propios gráficos, si lo queremos presentar en formato tabla en un artículo o en un informe, etcétera. Bueno, está tardando, pues acaso tarda, pues ya habéis visto cómo se hace el diseño y el resultado final sería este, ¿vale? Lo mismo, si tú vas pasando luego el cursor por encima, aquí no porque es un formato PNG, pero dentro del programa, si vas pasando el cursor, a ver que parece que la está cargando, también se pone en relieve el término. Bueno, luego si nos sobra algún minuto volvemos a la 9 palabras porque os quiero enseñar antes de terminar cómo sería la búsqueda de texto, y ya una vez que cerramos la búsqueda de texto, vamos con la búsqueda de texto, podemos ver todas las dudas que habéis ido planteando, que he visto que son bastantes. Entonces, por ejemplo, voy a búsqueda. Bueno, ahora me sale la 9 palabras. ¿Veis? Si marco el cursor, me va saliendo en negrita y en el listado puedo ir accediendo al contenido explícito. Bien, y en búsqueda de texto puedo hacer esa búsqueda sobre el término que yo quiera. Por ejemplo, qué se está diciendo de alimento, qué se está diciendo de colesterol o qué se está diciendo de consumo. Dadme un momento para que responda. Vamos a ver, proyecto número 2. Vamos a consulta, búsqueda de texto, búsqueda. Y entonces le decimos, le voy a poner como título alimento porque es lo que voy a buscar. Lo vamos a insertar en comillas. En restricciones vamos a decir que nos busque en las fuentes internas, de nuevo, por lo que habíamos dicho. Y le decimos guardar. Al acceder, me va a decir, hemos encontrado el término alimento 35 veces. Y me va a poder decir, primero a nivel gráfico, dónde me he encontrado dónde me lo he encontrado, en qué archivo me lo he encontrado y también qué es lo que se ha dicho en concreto del término, ¿vale? A ver si quiere. Y lo mismo, pues también podríamos descargárnoslo en formato Excel si nosotros queremos convertirlo en tabla o en gráfico. Entonces, bueno, nos quedan 10 minutos, voy a dejar 10 minutos para las dudas. Sé que ha sido todo un poco express. Cualquier duda que tengáis o cualquier sugerencia o cualquier caso que se os plantee, me podéis escribir al correo que os presento aquí en pantalla, soniavercas@usal.es. Y la idea es eso, bueno, pues cómo podemos importar fuentes internas, fuentes externas, cómo generamos nuestras categorías, en qué tipo de modelo visual lo podemos exportar y ver cómo se asocia ese contenido a los conceptos principales, ¿no? Es decir, cómo se relaciona la codificación con las categorías que hemos diseñado. Y nada, pues para cualquier consulta que tengáis, aparte de estos 10 minutos que nos quedan, pues también me podéis escribir al correo que os he dicho. Así que como no nos quiere enseñar el gráfico, pues lo dejamos por aquí y si queréis, pues podemos empezar a... Vamos a dejar de compartir. Podemos empezar a resolver dudas. Bueno, Sonia, muchísimas gracias por tu intervención. Juan Francisco te pregunta lo siguiente. En el caso de utilizar vídeos como fuente, ¿cómo trabaja WQDA al momento, por ejemplo, de buscar palabras que se utilizan con frecuencia?
categorización, codificación. Y la misma pregunta en relación con las imágenes. Si nos puedes, bueno, aunque ya lo has tocado en el proceso de codificación que realizaste, pero si puedes aclararle, por favor. Sí, en estos momentos, a día de hoy, 24 de febrero, todavía no está implementada la transcripción automática, aunque sí que es una de las propuestas a corto o medio plazo que se plantea el programa. Entonces, en ese momento de la transcripción, pues mejor que nadie puede decir Antonio Pedro cómo será. A día de hoy, las palabras que capta son las que tú integras en el momento de hacer esos comentarios. Es decir, tú haces cortes, como hemos visto con las flechas en el vídeo, tú haces los comentarios que pueden ser la transcripción literal o pueden ser comentarios que tú consideras que son pertinentes, ¿vale? Es decir, no tiene por qué ser directamente la transcripción, puede ser, bueno, pues en este vídeo estamos viendo esto, o el lenguaje verbal de esta persona es esto, y esas palabras son las que luego va a captar el programa. Otra cosa será cuando ya esté implementada la transcripción. Bueno, Tiago te hace una pregunta con relación a los códigos de árbol. Te dice lo siguiente, bueno, tienes la mega categoría, ¿Sí? ¿vale? Y dice, ¿cómo podemos tener la suma de todas las referencias de las subcategorías que contiene? Vale, esperad porque eso os lo voy a presentar en pantalla. Estoy accediendo de nuevo a WebQDA para ver cómo nos sale. Dadme un momentito, que accedo y comparto pantalla en estos momentos. Vamos a acceder aquí. Comparto de nuevo. Es decir, lo que queremos ver es cuántas referencias tiene cada categoría. Sí, por ejemplo, tú tienes en contaminación está origen, dentro de origen seres humanos. Yo quiero, por ejemplo, tener la cantidad de categorías total que tiene contaminación ambiental. Vale, lo que nos da el programa en estos momentos es cuántas referencias hemos hecho en cada una de estas categorías, como podemos ver en esta columna que se llama referencias. Esta información además también nos la puede dar en el mapa de densidad, es decir, si yo, por ejemplo, quiero ver esta en concreto, me dice cuántas codificaciones ha recibido, ¿vale? Incluso me puede decir qué es lo que se ha codificado explícitamente en... Esperad, en ellas. A ver si nos quiere dejar. Aquí en detalles saldría exactamente cuál es a lo mejor no carga por el internet, cuál sería la información La fuente. explícita que se haya codificado, ¿de acuerdo? Entonces lo que nos puede dar es cuántas codificaciones ha recibido cada categoría. Ahora, una suma de cuántas metacategorías tenemos, cuántas categorías tenemos, cuántas subcategorías tenemos, como tal no nos da. Lo que sí que nos puede dar es cuántas codificaciones ha recibido cada categoría o subcategoría y de qué fuente viene, es decir, de cuántas fuentes. Por ejemplo, aquí podemos ver causantes. Pues vemos que ha recibido 9 codificaciones de 3 fuentes distintas. ¿Vale? Entonces, a lo mejor decimos, bueno, sí es una subcategoría, pero es una subcategoría potente, porque tiene varias codificaciones de distintas fuentes. ¿Vale? Y eso, Bien, yo insisto, creo, también se podría ver en el mapa de densidad. bueno, también una cuestión importante es que una vez uno tiene la densidad de codificación, puede exportar los datos a Excel, ¿no? Y como nos mostró Maricruz, ya con los datos en Excel, o los puedes volcar en SPSS o en otro programa de análisis cuantitativo y Sí. hacer análisis sobre la densidad de frecuencias, sobre las frecuencias que tienes, que es una de las cuestiones interesantes. Bien, vamos a hacer la última pregunta. Dice, ¿es posible subir audios? Nos la hace María de Gracia. ¿Es posible subir audios desde fuentes internas o es preferible primero hacer la transcripción? Puedes hacer las dos cosas, puedes subir el audio o puedes subir ya directamente la transcripción. También puedes hacer, que a mí es una opción que me gusta, si lo tienes interno, pues sin problemas. Vas a enlace, vas a archivo, a fuente y lo cargas. Si lo tienes en externas, pues ya hemos visto cómo. Imagínate que lo tienes en Drive, porque pesa mucho o lo que sea. Vas a enlace del audio y accederías. Y yo a mí lo que me gusta es ya teniendo el audio o ya teniendo la imagen o el vídeo, ya dentro meter toda la transcripción, aunque no sea con las marcas temporales, porque dices, bueno, me da igual en qué tiempo lo ha dicho,
pero así tú ya tienes a mano dentro del mismo proyecto tanto el documento del audio como el documento de la transcripción. Bien, Sonia, también nos piden algunos de los participantes si puedes por favor dar tu dirección de correo otra vez. Sí, esperad, la voy a poner, dejar de compartir, la voy a pasar por aquí a todos, ya así la tenéis. soniavercas@usal.es. Vale, pues ahí la tenéis todos en el chat para aquellos que la habéis pedido. Bien, nos da tiempo de una última pregunta por si alguien quiere hacerla a través del chat. Bueno, si no, Sonia, te agradecemos muchísimo tu intervención, la presentación del programa. Como sabéis, es una iniciación al uso del programa para que vosotros posteriormente, bueno, sabéis que la licencia de prueba tiene 15 días y bueno, podéis descargarlo, ver los videotutoriales. El blog de WACUDA tiene también bastante material en el cual podéis profundizar en el uso de la herramienta. Y bueno, sobre todo poner en práctica todo lo que hemos venido hablando durante el desarrollo de este día, de este seminario, ¿no? Desde los enfoques mixtos y las distintas cuestiones que hemos venido trabajando. Bueno, Sonia, nuevamente agradecerte. Muchísimas gracias por tu intervención, por la propuesta que nos has hecho. Y bueno, vamos a dar paso ya a nuestra última fase de este WACUDA Day, que son las comunicaciones cortas. Pues el objetivo de